Os invito a abrir vuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5. Estaremos meditando en los primeros 5 versículos de este capítulo 5. Primera de Juan 5, versículos 1 al 5. Si hay algo que es común a todos los seres humanos, es nuestro deseo de buscar la felicidad. Todos los seres humanos desean buscar la felicidad, el bienestar, el triunfo, el éxito, son palabras que nos gustan. Nadie empieza una empresa para que fracase, ¿verdad que no? Nadie empieza un matrimonio, una familia, para que se rompa. Ningún estudiante empieza su curso pensando en suspenderlas todas, vamos, digo yo. Nadie empieza nada pensando en que vaya a fracasar. Tenemos en mente esa expectativa de victoria. Nadie anima a su equipo pensando que no vaya a remontar. A ver qué le pasa al Barça el miércoles. Todos tenemos en nuestro corazón ese ánimo de triunfo. Y cuando llega el fracaso, nos quedamos abatidos, tristes, compungidos, desolados. El pasaje de hoy nos habla de victoria y hemos cantado de la victoria del Señor Jesucristo. Juan nos ha compartido a lo largo de su carta y en estos 4 capítulos que hemos estado meditando, nos ha compartido sobre la lucha que significa la vida espiritual, lucha contra las tinieblas, lucha porque hay falsos profetas y anticristos, lucha porque el cristiano se tiene que enfrentar contra peligros de falsos maestros, de falsos hermanos, de apóstatas. Es una lucha, incluso una lucha interna. ¿Recordáis cuando Juan nos decía: no améis al mundo y lo que el mundo os tiene que ofrecer? Es una lucha exterior y es una lucha interior también frente al mundo y todo lo que el mundo representa. Pero al fin Juan pronuncia las palabras que estábamos esperando escuchar. Hasta ahora no ha salido esta palabra. Victoria. Qué hermoso, hermanas. Victoria. Victoria. Victoria en Cristo. Victoria sobre todas las cosas que este mundo representa. Dicen así los versículos 1 al 5 en este capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Hasta aquí la lectura en la palabra. Hay victoria frente al mundo, hay victoria frente a todo lo que el mundo nos tiene que ofrecer, hay victoria frente a las tentaciones, hay victoria frente a las amenazas, hay victoria sobre la persecución, hay victoria en Cristo Jesús. Pero lo primero que nos presenta Juan, el apóstol, en este pasaje es que hemos sido engendrados por Dios. Para que esa victoria sea nuestra, es que somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Heredamos esa victoria que el Señor Jesucristo ha conseguido. Está Juan describiendo al verdadero cristiano y el primer punto característico del verdadero cristiano es que ha nacido de Dios. Ha sido engendrado por Él. Muchos dicen que son cristianos hoy día, y ya pasaba en el siglo I. Muchos se llamaban a sí mismos cristianos. Pero Juan está apuntando a la obra milagrosa de Dios en el corazón. Pedro confiesa que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una obra milagrosa de Dios el que realmente podamos confesar al Señor Jesucristo y le creamos en nuestro corazón. Si eres capaz de confesar a Cristo es porque Dios ha hecho una nueva obra en ti. Ha creado un corazón que le ama, que siente la palabra, que le busca. Lo ha transformado. ¿Dónde empieza la nueva vida?
¿Dónde empieza la vida cristiana? En el nuevo nacimiento. Es el primer paso. Fijémonos que nuestro pasaje dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dice el que cree entonces nace, sino que el que cree es nacido. Primero viene el nuevo nacimiento, luego viene la fe. Igual como un bebé, primero nace, ¿verdad? No esperes nada de un bebé, no esperes ni que llore. Primero nace y después el bebé llora y el bebé luego ríe y el bebé come y el bebé camina y el bebé acaba conduciendo el coche. Todo es cuestión de tiempo. Pero ese bebé primero nace y luego esperamos que ese bebé crezca y madure y sea capaz de muchas cosas en esta vida. Primero nace de su madre. Del mismo modo, el cristiano, en primer lugar, nace de su Padre Celestial. Es engendrado, nace de nuevo, el nuevo nacimiento. Y después esperamos en la vida del cristiano todo lo que se espera en la vida del cristiano: fe, santidad, obediencia, amor. Pero primero es necesario que Dios obre ese milagro de la nueva vida en nosotros. El verbo que aparece aquí, nacer o engendrar, lo encontramos muchas veces en la Biblia, sobre todo en las genealogías. Esa parte de la Biblia que no solemos saltar, ¿verdad? Pues fulanito engendró a tal y engendró a tal y engendró a tal. Este verbo aparece muchísimas veces en las genealogías. Pero fuera de las genealogías, el autor bíblico que más lo usa es Juan. Sobre todo en Juan, en su Evangelio, capítulo 3. En esa conversación con Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta sobre el nacer de nuevo. Responde el Señor en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos recuerda mucho el pasaje que hemos acabado de leer en 1 Corintios 15, ¿verdad? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor nos está hablando de la obra soberana de Dios. Igual como el viento sopla donde quiere y cuando quiere, Dios es soberano en dar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de parte de Dios. Pero así como un hijo se parece a sus padres, un hijo espiritual se parece al padre espiritual. Hay unas características, hay unos rasgos, y es lo que Juan nos está describiendo en toda esta primera carta. Nos está describiendo los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Primera de Juan es un test de paternidad para todos nosotros. Podemos leer Primera de Juan y vernos reflejados en lo que Juan está describiendo. En mayor o menor medida, todos sabemos de nuestra imperfección. Todos sabemos de nuestra debilidad. Pero están ahí las características del auténtico cristiano, el que está vivo, el que tiene vida nueva espiritual. Y en esta prueba de paternidad, la primera característica que nos encontramos, inevitable, del nuevo nacimiento es el amor. Primera de Juan es conocida como la carta del amor. El que ha sido engendrado por Dios cree en el Señor Jesucristo, ama a Dios y ama a sus hermanos. Dice nuestro pasaje: ama al que engendró, al Padre, y ama al que ha sido engendrado, a sus hermanos. Como en una familia, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos. Juan está comparando la relación espiritual con Dios con una familia terrenal. Es nuestro Padre, son nuestros hermanos, nos amamos. Y nos preguntamos, porque a veces nos da la sensación de que Juan va dando círculos, ¿verdad? Nos preguntamos: Juan, ¿pero cuál es primero? ¿El amor por mis hermanos o el amor por Dios? Bueno, primera de Juan 4:20, que ya meditamos en semanas anteriores, leíamos que si no amo a mi hermano, mi amor por Dios es falso.
Pero ahora, en 1 de Juan 5:2, dice que verdaderamente amas a tus hermanos cuando amas a Dios. ¿En qué quedamos, Juan? ¿Primero he de amar a Dios para que mi amor por los hermanos sea cierto? ¿O primero he de amar a los hermanos para que mi amor por Dios sea cierto? Las dos cosas. Porque son inseparables, porque la obra que Dios hace en nuestros corazones no es solo para amar a los hermanos o solo para amar a Dios. La obra que Dios hace en nuestros corazones es para amar como Él ama. El cristiano es distintivamente alguien que ama a Dios y ama a sus hermanos. Y ambas cosas son inseparables. Y si una de las dos es falsa, la otra también. Y si una de las dos es verdad, la otra también. Juan está diciendo, la manera de saber que en verdad amas al hermano es amar a Dios. Y la manera de saber que en verdad amas a Dios es amar al hermano. Porque aquel que en verdad ha sido engendrado por Dios, ama como Dios ama. El amor es una característica distintiva del auténtico cristiano. A ver, ¿qué esperas que un elefante engendre? ¿Jirafas? No, ¿verdad? Un elefante engendra elefantes. ¿Y una ballena? Ballenas. ¿Y un león? Leones. ¿Y esperas de esos leones engendrados por el león que corran como el león, rujan como el león? Pues si Dios es amor y somos engendrados por Dios, ¿qué esperas de los cristianos si Dios es amor? Que los cristianos reflejen ese amor también, esa misma característica. Aman a su Padre Celestial y aman a sus hermanos, engendrados también por ese mismo Padre Celestial. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Juan continúa con su argumento. Si el origen de todo es el nuevo nacimiento, necesariamente los cristianos siguen ese amor de Dios, siguen ese amor al hermano, pero además Juan describe cómo podemos ver ese amor hacia Dios y ese amor hacia los hermanos, y dice lo siguiente, en que guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Y en parte podemos decir, claro, por supuesto, porque la ley de Dios es una ley toda basada en el amor. Si leemos los 10 mandamientos, hay mandamientos que expresan amor a Dios, no teniendo dioses ajenos, no haciéndonos imágenes, no usando el nombre de Dios en vano, guardando el día del Señor. Y hay mandamientos que expresan el amor al hermano, honrando padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar lo ajeno. Están expresando ese amor al hermano. Así que no es de extrañar que el Señor Jesucristo, cuando resume la ley, la resume en estos dos grandes mandamientos: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que amar a Dios es igual a amar su ley. Amar su ley es igual a amar al prójimo. Amar al prójimo es igual a amar a Dios. Es más que una línea, ¿verdad? Es un círculo. Da igual por dónde empieces, vas a acabar en los mismos puntos. Y Juan nos está haciendo entender esto, este hilo conductor. Nos está diciendo que todo el que es nacido de Dios cree en el Señor Jesucristo, ama a Dios, ama al hermano, obedece los mandamientos de Dios. Porque amar a Dios, hermanos, amar a Dios no es solamente un sentimiento. Amar a Dios no es un sentimiento platónico o emocionarnos en la alabanza. Amar a Dios no es llevar un pececito en el coche, que está muy bien, yo lo llevo. O llenar tu Facebook de versículos bíblicos, ¿verdad? ¿Cuánto amo a Dios? Amar a Dios es obedecer a Dios. Amar a Dios es obedecer a Dios. ¿Quieres medir tu amor por Dios? ¿Quieres un termómetro de tu amor por Dios? Mira cuánto le obedeces. Mira cuál es su voluntad expresada en su palabra y ve un reflejo de tu corazón en ella. Amar a Dios es obedecer a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Amaba el Hijo al Padre? ¿Ama el Hijo al Padre? Sí, perfectamente. ¿Hace su voluntad? Perfectamente. Y está diciendo, del mismo modo, vosotros me amáis a mí cuando hacéis mi voluntad, dice el Señor. Así que no digas, amo a Dios, para luego vivir como tú quieres vivir. Es una contradicción. Si en verdad amas a Dios, guarda sus mandamientos. El que ama a Dios, lee su palabra y le obedece porque le quiere servir, le quiere agradar. Donde hay amor de verdad, hay una vida que refleja ese amor. Cueste lo que cueste, sea donde sea, no importa las circunstancias, no importa el precio, amar a Dios es obedecer a Dios. Que tu vida refleje de una forma práctica y cotidiana que amas a Dios y que Jesucristo es en verdad lo primero. ¿Qué dirías de un hombre que solo piensa en salir de fiesta, en ir con sus amigos, en gastarse el sueldo en sus vicios, que no pasa tiempo con su esposa, no pasa tiempo con sus hijos, pero cuando llega a casa dice, os quiero mucho? Y dirías, sí, las palabras se las lleva el viento. ¿Qué dirías de un hombre que se levanta pronto para trabajar, que provee para su familia, que está deseoso de llegar a casa antes de que el pequeño se vaya a dormir para poderle leer un cuento? Que quiere pasar tiempo con sus hijos, que busca tiempo para su esposa. No hacen falta muchas palabras. Toda su vida es un cántico de amor por los suyos, de devoción, de entrega, de sacrificio. Este hombre hace todo eso y aunque le cuesta un gran esfuerzo, lo hace sin esfuerzo porque les ama. Cualquier sacrificio es pequeño porque los ama. Como Jacob, que trabajó 7 años más por Raquel. Y nos dice el Génesis, y le parecieron pocos días, porque le amaba. Fue un gran esfuerzo. Hombre, 7 años de trabajo, sí, fue un gran esfuerzo. Sudó mucho Jacob. Pero le pareció nada, porque les amaba. El amor es más grande que cualquier otra cosa. Así con el que ama al Señor. El que le ama al Señor, cualquier cosa que supone agradar al Señor, sea lo que sea, por mucho que le cueste, le parece poca cosa, porque le ama. No le resulta una carga venir a la iglesia, lo desea. Desea abrir la palabra del Señor, desea orar. No es una imposición ofrendar para la extensión del reino, está en su corazón el querer hacerlo. Perdona cuando ha de perdonar. No es su obligación servir a sus hermanos, desea servir a sus hermanos. Testifica cuando ha de testificar, sirve cuando ha de servir. Todo lo que a ojos del mundo es una pesada carga, el cristiano lo lleva a cabo con deleite. Porque por encima de todo está el amor al maestro. Le ama por encima de cualquier otra cosa. Ama a su maestro, ama a sus hermanos. Cumple con lo que el Señor le pide, porque los mandamientos del Señor, y ahí apunta nuestro pasaje en 1 de Juan, no son gravosos. No son gravosos. No porque no supongan un gran esfuerzo, sino porque Él ha transformado nuestro corazón de tal manera que le amamos a Él por encima de cualquier otra cosa. Cueste lo que cueste. Obedecer al Señor para el creyente no es algo pesado, es algo deleitoso. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y alguno de vosotros estaréis pensando, sí, David, ya lo sé, eso es lo que dice el texto, pero yo a veces me siento cansado. Yo a veces me siento cansado. A veces orar, a veces leer la palabra, a veces venir a la iglesia. Vengo porque sé que hay que venir como el que toma una medicina, ¿vale? Sé que es bueno para mí, pero a veces me siento cansado.
la santidad, la tentación, lo que el mundo dice, a veces es pesado, a veces es cargado. Hermano, mira cómo empieza nuestro pasaje y cómo acaba nuestro pasaje. Versículo 1 habla del Señor Jesucristo. Versículo 5, cree en Cristo, el Hijo de Dios. Nuestro pasaje empieza con Cristo, acaba con Cristo. Pon tus ojos sobre Cristo. Piensa si estás cansado y abatido o estás mirando demasiado las olas del mar, como Pedro que empezaba a hundirse. O estás mirando demasiado la tormenta, como los discípulos que intentaban achicar agua. O te estás mirando demasiado a ti. Mira a tu Salvador, mira a tu Redentor, mira a tu Maestro. Y en la medida que crezca tu devoción y tu amor por Él, toda esa victoria de la que nos habla la palabra va a ser más y más una realidad en tu vida. Él nos ha salvado. Él nos ha perdonado. Él nos ha lavado. Él nos ha dado su victoria. Hace años recuerdo que compartía del Señor con unos compañeros de colegio y la profesora nos escuchó. Se me quedó mirando y me dijo en buen mallorquín: «Ai, David, tu t'han rentat el cervellet». ¿Qué es? «Ay, David, a ti te han lavado el cerebro». Yo era un chaval, realmente no supe qué le contesté, no me acuerdo. Pero a quien te diga, a ti te han lavado el cerebro, ¿cómo puedes hacer todo esto? Toda la vida cristiana, a ti te han lavado el cerebro. Y dile, no, un poquito más abajo, a mí me han lavado el corazón. Me han lavado el corazón y con un corazón nuevo todo esto no es una carga, es un deleite. Porque cuando somos realmente movidos por amor, no por legalismo, por amor, cualquier cosa es pequeña. Ahí tú ves lo que un enamorado hace por una enamorada. Cuántas locuras, por favor. Cualquier cosa. Pero para él es un deleite, no es nada. Esto y más haría. Cuando somos movidos por amor, porque vemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho por nosotros y la victoria que nos ha dado, cualquier cosa es pequeña. Cualquier cosa es pequeña. Sí, nos ha lavado el corazón. Sus mandamientos no son gravosos, dice aquí Juan. Vencemos al mundo. Sus mandamientos no son gravosos porque le amamos. Si no le amaras, la vida cristiana sería una pesada carga para ti. Sería una losa. Sería puro fariseísmo. Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Uy, que me ven los hermanos. Uy, que me ve el pastor. Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Porque le amas, es un deleite. Es una fiesta. Entonces puedes decir junto al rey David: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El amor es central en la vida cristiana. Tenemos una relación de amor con nuestro Dios. El amor y luego todo lo demás. De aquí viene esa frase tan malentendida de Agustín: ama y haz lo que quieras. Y algunos dicen: ¡ah, libertino! No nos invita al libertinaje, no nos invita al caos, al contrario, nos invita a la obediencia, porque dentro del marco del verdadero amor hay una absoluta libertad. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. Porque si le amas con todo tu corazón, lo que quieras va a ser agradarle a Él. Agradarle a Él, por encima de todas las cosas. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. Hermanos, Juan nos habla del cristiano que está vivo, de esas señales de vida. Nos está presentando las constantes vitales del cristiano. Amar a Dios, amar sus mandamientos, amar a los hermanos y confesar la fe en el Señor Jesucristo. Lloyd Jones compara en uno de sus libros estas constantes vitales con un círculo, con la circunferencia de un reloj. En un reloj tenemos el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el cuarto cuarto, o la hora en punto. Da igual donde empiecen las agujas, da igual donde ese reloj arranque, pero si empieza en el primer cuarto va a pasar por los demás, si empieza en el tercero va a pasar por los demás. Es inevitable, un reloj que funciona cumple todas las horas. Un cristiano que está vivo refleja el amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a los mandamientos del Señor
y esa profesión de fe en Cristo Jesús. Porque ha sido engendrado por Dios, porque tiene vida nueva en su corazón. Y porque en nosotros hay vida nueva y porque en nosotros hay vida eterna, el mundo no nos puede retener. El mundo no nos puede detener. Aquello que Dios empieza, aquello Dios lo acaba. La nueva vida en nosotros será inconmensurable. Somos sus hijos amados. Puede que sufras en esta vida grandes tristezas, grandes fracasos, pero Juan nos está hablando en este pasaje de la única victoria que es ciertísima para el cristiano, la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. Aunque la realidad del reino a veces es pequeña y frágil, insignificante, Dios acaba venciendo. Dios es mayor que todas las cosas de este mundo, que todos los enemigos de la cruz, que Satanás, que la muerte, que la tentación. Recordemos la serpiente de Moisés. Devoró a las 2 serpientes de Faraón. Y del mismo modo Jesús de Nazaret, aunque parecía más débil, indefenso y frágil, acabó venciendo al diablo con todas sus artimañas. Daniel salió del foso de los leones ileso. Y en ese mismo foso fueron echados sus enemigos. Y los 3 jóvenes que salieron del fuego también ilesos, recordamos que cayeron dentro los guardas que les estaban atando. Dice el Señor a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no temas, hermano. En esta vida hay aflicción para los cristianos. Somos perseguidos, somos maltratados, somos insultados, somos injuriados. Nadie habla de cristianofobia, ¿verdad? Pero eso es lo que está en el orden del día. Somos insultados, somos despreciados, aquí y en todo el planeta y a lo largo de toda la historia. No esperes el cielo aquí, el cielo está allá. Aquí el Señor nos dice claramente, tendréis aflicción. No nos ha de extrañar para nada que el mundo nos desprecie, porque las tinieblas, el mundo habla más las tinieblas y desprecia la luz. Si despreciaron al Señor Jesucristo, ¿qué no van a hacer con nosotros? Si a nuestro Rey lo clavaron en una cruz, ¿qué no van a hacer con nosotros? El cielo no está aquí, el cielo está por venir. A veces desmayamos, a veces desfallecemos, porque no recordamos cuál es el final de la película. Victoria. Triunfo. Deberíamos mirar más a la eternidad. Deberíamos leer más el Apocalipsis, la victoria del Cordero. El Señor da esa revelación a Juan en momentos de debilidad de la iglesia, para que tengan presente que la victoria es nuestra. Imagínate que te pierdes un partido de fútbol importante, ¿sí? Una final de la Champions. Y tu equipo gana 4-3, pero tú no lo sabes, tú lo has perdido, lo han grabado para ti, te ponen el televisor tus amigos. Y viene uno y te dice a la oreja, spoiler total, ¿verdad? Al final ganamos 4-3. ¿Por qué me lo dices, hombre? Voy a ver el partido ahora. Entonces tú te sientas en tu sofá y empiezas a ver el partido y al cabo de un buen rato vamos perdiendo 0-3. Pero tú estás tan tranquilo. Tú estás tan sereno. Sabes que ganamos 4-3. Faltan 10 minutos. 5 minutos, lo voy a poner más difícil. Faltan 5 minutos, vamos perdiendo 0-3, pero tú estás tranquilo. Y tu amigo que está al lado, que no sabe el resultado final, está mordiéndose las uñas, ¿verdad? Pero ¿cómo estás tranquilo? Tranquilo. Faltan 5 minutos. Espera, pero que 5 minutos, perdemos 0-3, ya hemos perdido. Tranquilo, hombre, todo se arregla. No estarías tan tranquilo si no supieras el final, ¿verdad? Y en efecto, en esos 5 minutos, gol, tu equipo gana 4-3, la final de la Champions. Hermanos, esos somos los cristianos. A veces ves cristianos en medio de la aflicción, de la preocupación, incluso en medio del valle de muerte. ¡Qué serenidad! Claro. Si al final ganamos.
Si al final ganamos nosotros, hermanos, no gana Satanás, no gana el mundo, no gana la muerte, no gana el pecado, no ganan los malos. Ganamos nosotros. Da igual si faltan 5 minutos. Más heroica será la aparición del Señor Jesucristo. Da igual si el anticristo está en lo alto y todas las naciones le están adorando. Va a venir el Señor. Al final ganamos nosotros. ¿Con qué serenidad y con qué paz puede vivir el cristiano en medio de cualquier aflicción? Sabiendo qué es lo que sucede al final. David no tenía espada. Se enfrentó a Goliat y fue con la espada de Goliat que acabó cortando su cabeza. Y el pueblo de Israel no luchó con el gigante. Sin embargo, al ver a David levantando la cabeza del gigante, gritaron en júbilo. Y la victoria de David fue suya. Ellos no se enfrentaron al gigante, pero la victoria de David fue para ellos. Celebraron la victoria. Del mismo modo, Jesucristo ha vencido a la muerte por nosotros y en su victoria todos nosotros tenemos victoria y somos más que vencedores. Puedes vencer al mundo, no por tus fuerzas, sino porque Él ha vencido. Puedes vencer la tentación, no por tus fuerzas, sino porque Él ha vencido. Puedes vencer cualquier cosa que el mundo te ofrezca, cueste lo que cueste. Vale la pena. Por Cristo Jesús. Él logró nuestra victoria en la cruz del Calvario. Y tú, porque has sido engendrado por Dios y eres parte de la familia de Dios, esa victoria también es tuya. Y déjame detallar 3 aspectos en los cuales vemos esa victoria de Cristo en la vida de los cristianos. En primer lugar, vences al mundo en tu corazón. Vences al mundo en tu corazón, querido hermano. Porque gracias a la victoria de Cristo, el mundo que hace uso de los deseos más ocultos de nuestra alma para tentarnos y nos ofrece todo lo que nos tiene que ofrecer, el mundo queda sin poder ante la belleza de Cristo. El mundo va a atacarte y sabe, Satanás, lo que hay en tu vida y cómo tentarte, con la pereza, con el rencor, con la ira, con el odio, con la lujuria, con la codicia. Y el mundo te va a estar ofreciendo todos sus placeres. Pero vences en tu corazón gracias a la victoria del Señor Jesucristo. Cuanto más pecado hay en tu vida, menos fe, ¿te das cuenta? Y cuanta más fe y más devoción por el Señor, menos fuerza tiene el pecado. Porque cuando alimentamos nuestro corazón de lo que verdaderamente es alimento espiritual, ya no tenemos hambre. El mundo queda sin poder. El mundo queda sin fuerza. 1 Juan 2:15 nos recordaba, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y no hay mejor manera de no amar al mundo, de ver cómo el mundo deja de agradarnos. ¿Qué es lo que el mundo te ofrece que te gusta tanto? ¿Vale más que el Señor Jesucristo? Pues deséchalo y sigue al Señor Jesús. Él vale mucho más. Él es mucho más hermoso, más deleitoso, más glorioso. De modo que cuanto más cerca estamos del Señor, menos atractivas son las cosas de este mundo que nos tenga que ofrecer. Por eso los mandamientos del Señor no son gravosos, porque le deseamos servir, porque le amamos y porque aquello que el mundo nos tiene que ofrecer pierde su atractivo delante de nuestros ojos. Es una cuestión de apetito. No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de apetito. Deleítate en el Señor. En segundo lugar, vences al mundo, no solo en tu corazón, sino también en sus ataques. ¿O acaso no hemos de tomar el escudo de la fe? ¿O acaso no está Satanás lanzando dardos de fuego constantemente, a todas horas? Y los hemos de parar y apagar con el escudo de la fe. Nuestra fe vence al mundo porque en medio de la aflicción, la fe en el Señor es tu fuerza. Nuestra fe vence al mundo porque en medio de la persecución, nuestra fe es nuestra confianza. Nuestra fe vence al mundo porque en medio de la tristeza, nuestra fe es nuestra medicina.
Nuestra fe vence al mundo porque en medio de la aflicción, la fe es nuestro refugio. Y en medio de la muerte, la fe es la vida. Sea lo que sea que el mundo quiera hacer contigo, nos abrazamos a la cruz de Cristo y es nuestra salvación. Cuando el mundo me ataca, yo me escondo en Cristo. Es mi refugio, es mi roca, porque creo que Él es poderoso para guardarme, para protegerme. Y digo con el apóstol en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Proverbios 18 también dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Nos escondemos en Él, hermanos. ¿Cómo el mundo está acechando tu vida? ¿Cómo te está persiguiendo? ¿Qué te está ofreciendo? Corre a Cristo, escóndete en el Señor Jesucristo, refúgiate en el Señor Jesucristo. Renuncia a todo por amor a Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, dice el Señor. Y lo demás, por añadidura será. Primero el Señor. Y a veces buscamos las cosas cuando no buscamos a aquel que en sus manos tiene todas las cosas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dice aquí Juan. Y a veces nos sentimos cansados, es verdad. A veces nos sentimos abatidos, es verdad. A veces nos sentimos incluso derrotados. Pero hemos de crecer en nuestra fe, hemos de crecer en nuestra confianza en el Señor y hemos de disfrutar más de esa victoria que ya es nuestra. Y es curioso que el pasaje que estamos meditando en esta mañana dice en el versículo 4, vence, pero también dice en el versículo 4, ha vencido. Es tanto algo ya hecho, ha vencido, hemos vencido, pero si estamos ya glorificados a los ojos de Dios en la presencia del Señor. Como es algo presente y constante, vence. Vence porque ha vencido. Vence porque ha vencido, nos está diciendo el apóstol Juan. La victoria ya ha sido lograda, pero la victoria se está logrando. Ya, pero todavía no. Cuando Goliat fue decapitado, el trato que había con los filisteos era que los filisteos entregarían sus armas, y no lo hicieron. Goliat fue decapitado y los filisteos todos corrieron y huyeron, y los hebreos los tuvieron que perseguir durante días para darles alcance y derrotarlos. Del mismo modo y en un sentido espiritual, el mundo ha sido derrotado. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús cortó la cabeza de Satanás. Y ahí Satanás debía rendirse, pero no se rindió. Sigue haciendo de las suyas. Satanás fue decapitado, pero no entregó las armas. Y aunque la victoria ya es nuestra y Cristo ha vencido, el enemigo no se ha rendido. Y los siervos del Señor, del Rey de Reyes, nos toca seguir librando cada pequeña batalla hasta que todo sea conquistado para su gloria. Pero esperamos que esta fe que vence al mundo también lo sea de una forma final y definitiva. No solamente en mi corazón, no solamente en las tentaciones que el mundo me puede ofrecer, sino de una forma histórica, cósmica, escatológica, final. Nuestra fe vencerá al mundo. Amén. Tú y yo venceremos al mundo junto a Cristo en el día final. El mundo que está en clara oposición con Dios, con Cristo, con su iglesia, desde el principio, desde el Edén, el diablo está construyendo su imperio y Dios está construyendo su ciudad santa. Desde que el enemigo plantó cizaña, está creciendo el trigo y está creciendo la cizaña, hasta el día de la siega. Y el día de la siega se acerca. Pronto está aquí. Pronto llega el Señor. Pronto será derrotada la muerte. Será derrotado el diablo. Seremos resucitados. Seremos glorificados para estar por siempre con Él. Dice 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que espera en el Señor. No te turbes. No te angusties. Espera en el Señor.
No nos desesperemos. Espera en el Señor, porque pronto nuestra fe vencerá al mundo. El tono de este capítulo 5 de Primera de Juan es apocalíptico, ¿lo vemos? Desde que menciona el juicio final, todo ese tono está enfocado a ese último día. En los versículos anteriores leíamos que tendremos confianza en el día del juicio, versículo 17 del capítulo anterior. Y en el versículo 18 nos habla de que en el amor no hay temor. Está hablando ya del día en que estemos delante del trono del gran juez, el Señor Jesucristo. Hay un juicio y ese juicio se acerca y los cristianos deseamos ya la venida del Señor y que el juicio venga y que se haga justicia. Y Juan nos habla de que en ese día en que se haga justicia habrá victoria para la iglesia. Y hasta 3 veces menciona el tema de la victoria en esta primera carta de Juan. Capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 14 y capítulo 4, versículo 4. Dice, habéis vencido al maligno, habéis vencido. Pero ahora lo repite de una forma tremenda, contundente. Juan es aquí muy claro, hasta 4 veces repite este término solamente en 2 versículos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 4 veces en solamente 2 versículos, más que en toda la carta. Ha vencido al mundo, porque estamos en Cristo Jesús. Sí, hemos vencido, estamos venciendo, pero habremos de vencer. Habremos de vencer cuando el Señor venga con sus huestes de ángeles y el día del juicio sea una realidad. Y entonces escucharemos como tantas mentiras y acusaciones a lo largo de los siglos en contra de los santos del Señor caen por los suelos. Los discípulos fueron acusados de robar el cuerpo de Jesús. Los cristianos fueron culpados de quemar Roma y perseguidos y quemados. La Inquisición persiguió a la iglesia verdadera, llamándose ellos iglesia verdadera, como herejes. La creación es ridiculizada cada día en nuestros colegios e institutos en pro de las mentiras de Darwin. Muchos de vosotros habéis vivido la injusticia del mundo en vuestras propias carnes. Habéis perdido amistades, habéis perdido familiares, habéis perdido trabajos, habéis perdido reputación, habéis perdido 1000 cosas en pro de la fe por el Señor Jesucristo. La historia clama a gritos que ha de haber justicia. Ha de haber justicia. Cuando sabemos que todo lo que dice el mundo es mentira y lo que dice la iglesia del Señor es verdad. Ha de haber justicia. Y los santos del Señor esperan que se haga justicia. Y se va a hacer justicia. Y habrá victoria para los que estamos en Cristo. Incluso los santos que ya están en la presencia del Señor demandan esa justicia. Apocalipsis 6:9 dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los mártires de la fe están delante de la presencia del Señor, diciéndole, Señor, ¿no haces justicia ya? Y el Señor les dice, esperar un poco, aún hay más hermanos que van a morir por causa del Evangelio. Esperar un poco más. Y el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, nos miró y en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Nos damos cuenta de qué promesa? Hermano, no busques tú vengarte. No busques tú hacer justicia delante de este mundo. Él hará justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Sí, mucha, no sabes cuánta.
el Señor te dice, espera, serás saciado. Y Jehová dice, mía es la venganza. Descansa en Él. Confía en Él. Nuestra fe vencerá al mundo en nuestros corazones, fuera de nuestros corazones, y habrá una victoria también histórica y final. El Señor hará justicia y nuestra fe vencerá. La victoria brilla en estos versículos de la primera carta de Juan. Pero sin duda el libro de la Biblia que más habla de victoria, también lo escribió Juan, fue el Apocalipsis. La palabra victoria está constantemente en el Apocalipsis. Es el libro de la victoria del Cordero, la victoria del Señor Jesús. Y en el día final, el cristiano, habiendo atravesado ya toda esta vida de penuria, todo este desierto, llega a la tierra prometida. Y verá cómo se hará justicia. Y la victoria será nuestra. Verá cómo el Señor Jesucristo hace justicia y cómo el cristiano es coronado y es vencedor gracias a la victoria de nuestro precioso Salvador. Apocalipsis describe así la vida del cristiano. Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17, al que venciere daré de comer del maná escondido. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esos somos nosotros, los de Cristo. Porque vencemos, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él ha vencido. Y así Apocalipsis describe también la victoria de nuestro capitán, del Rey de Reyes. Apocalipsis 6:2, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 5:5, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, vivamos la vida cristiana no atemorizados, sino a la luz de estas palabras. Nuestra fe vencerá al mundo. Luchemos cada día y venzamos cada día contra el mundo, contra la tentación, contra el pecado que intenta asediarnos, sabiendo que tenemos victoria porque Él nos ha dado la victoria. Y en medio de las aflicciones de esta tierra, echemos mano de la vida eterna. Peleemos la batalla de la fe, pero echemos mano de la vida eterna, como el viajero que atraviesa el desierto viendo el oasis al final del horizonte.